Bendiciones, hermano, de una vez más en tu canal Fieles a Jesucristo. Que el Dios del cielo te continúe bendiciendo y que la paz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, se derrame en tu corazón. En esta ocasión te traemos un video importantísimo, una enseñanza que se ha proliferado dentro de la iglesia, que muchos cristianos hoy día no estudian las Escrituras. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que estudiar las Escrituras. Vamos a estar refutando esa falsa enseñanza que se ha metido dentro de la iglesia, que muchas personas dicen que no estudie porque hay un versículo que tuercen, que le dan un giro y tuercen y rompen y piensan que quiere decir lo que ellos dicen. Sin embargo, vemos algo importante, que a lo largo de la historia los padres de la iglesia hasta el siglo III, hasta en el siglo XVI, hasta nuestros días, vemos personas que se han levantado y han estudiado las Escrituras por mucha paciencia y con mucha cautela. Entonces han escudriñado y se han dado cuenta realmente que la esencia del Evangelio se encuentra en su mayor esencia en el primer siglo, hasta el siglo III, que era donde se conocía el mayor estudio de las Escrituras, de los padres de la iglesia y los apóstoles, los que ellos habían dejado. Ellos, para partir de esto, vamos a estar citando un texto en la Biblia que tuercen las personas que dicen que la letra mata. Vamos a ir a 2 de Corintios 3:6. Vamos a estar leyendo 2 de Corintios 3:6 a ver qué dice. Y dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La persona que utiliza ese texto para torcerlo y decir que el que mucho estudia, el que mucho se capacita, se vuelve una persona seca. Sin embargo, vemos a lo largo de la historia que la gran mayoría de las personas que se mantuvieron en la fe y que se han permanecido son personas que escudriñaron las Escrituras con gran profundidad, como Jesús se lo citaba a los escribas y a los fariseos y a todas las personas, para que se dieran cuenta realmente que ellos necesitaban escudriñar las Escrituras. Una, para que no fueran engañados como Satanás tentó a Jesús cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Segunda, para que se dieran cuenta que las profecías de quien daban testimonio realmente era de Jesucristo. Tercera, para que se dieran cuenta que la palabra de Dios es inefable, inerrante e inequívoca. Eso quiere decir que la palabra de Dios es exacta. Vamos a seguir leyendo el texto, a ver si es cierto lo que quiere decir. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ve lo que dice el versículo siguiente, por eso es que es muy importante leer el contexto. Dice que si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, o sea, está hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento te hacían ver, era el espejo que te hacía ver que tú estabas muerto en tus pecados. O sea, ¿quién persona no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha adulterado? ¿Quién no ha blasfemado? Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces, los 10 mandamientos es el espejo que hace ver que una persona realmente está muerta en sus delitos y pecados. La Biblia dice, nosotros estando muertos en delitos y pecados, Jesús, Dios se plació de que Jesús muriera en nuestro lugar, ¿verdad? Romanos 5:8. Dice, por cuanto todos pecaron, todos, Romanos 3:23, fueron destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención, mediante la crucifixión, en la redención que nos dio Jesús en su muerte. Entonces nosotros como cristianos realmente tenemos que estudiar la Escritura. Para reafirmar que esa enseñanza es equivocada, vamos a ir a Jeremías capítulo 31, verso 31, para que veamos cuál era el pacto que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Y leemos, Jeremías 31, 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto, escucha bien para que te des cuenta que tú estás torciendo la Escritura. Este pacto que yo haré
en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes. O sea, ¿sabes qué es la ley, no? Los 10 mandamientos. Como dice Eclesiastés 3:11, que Dios puso la eternidad dentro del corazón del hombre. O sea, la palabra eternidad significa los 10 mandamientos. Igual cuando dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ahí se refiere el que guarda los 10 mandamientos, es el que obedece, es el que teme, el que da reverencia absoluta, el que da el mayor, la mayor reverencia a Dios en obediencia. Después dice, de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes y escribiré en sus corazones, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Viste cuál es el pacto que Dios iba a hacer? El pacto del Antiguo Testamento, que eran los 10 mandamientos. Dice, y este es el pacto, un pacto de espíritu. El espíritu, ¿cómo así? En el Antiguo Testamento descendía el Espíritu Santo. Venía el Espíritu Santo sobre la persona, sobre David, y David se inspiraba y David se escribía sobre Moisés, sobre Elías, sobre Eliseo, sobre todos los profetas. En el Nuevo Testamento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la posesión de la redención adquirida. Efesios 1 del 13 al 14. Habiendo oído el Evangelio de la verdad, nos arrepentimos y fuimos sellados. Ese es el pacto. Ahora, el Espíritu da vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, Jesús dice, porque mis palabras son vida. Juan 6, del 30 en adelante. Mi palabra es vida, y el que la oye lo vivifica, y correrán dentro de él ríos de agua viva. Entonces, si la palabra de Dios es vida, ¿cómo puede causar muerte? Hay que leer la palabra de Dios. Su palabra es vida. Entonces, si la palabra del Señor es vida, no causa muerte, ¿verdad? Sino que al muerto lo levanta. Al pobre también. Al dolido o al herido lo restaura, porque el Señor dice que correrán dentro de nosotros ríos de agua viva. Ahora, la Biblia enseña que nosotros como cristianos, tenemos que escudriñar las Escrituras. En el libro de Josué 1, del 8 al 9, dice que meditarás en este libro de la ley de día y de noche y no se apartará de tu boca. Y allí tú harás prosperar tu camino y te irá bien la vida, porque Dios hace una promesa que si lo obedeces, lo va a hacer contigo. En el Salmo 138:2 dice que Dios ha exaltado su palabra a la altura de su nombre. Tenemos que escudriñar la palabra, que estudiar, que capacitarnos, que ser personas doctor, que ser personas que tengamos la intención de estudiar, de saber, como lo hacían los primeros cristianos, y para que nadie nos engañe. Ahora, en conclusión del pacto que Dios hace en 2 Corintios 3:6, en Jeremías 31, 32, 33, 34, 31, 30, 31, 32, 34, es el pacto que Dios hace es que ya no se te es obligación cumplir los 10 mandamientos para ser salvado, sino que eres salvo por gracia, que la gracia es el Espíritu Santo, o que nos ha sellado el Espíritu Santo para toda la eternidad, cuando tú te arrepientes de verdad. ¿Dónde lo dice? Efesios 1, del 13 al 14. Fuimos sellados con el Espíritu o con la jarra, que es la garantía, una garantía que Dios ha puesto en nosotros, cristianos, que nos arrepentimos, para cuando muramos, nos vayamos al cielo. Entonces, ese es el pacto. El Espíritu Santo nos vino a dar vida, a vivificarnos, para glorificar a Dios, para cuando muramos nos vayamos con Él. Y la ley, que ahí cuando habla que la letra mata, es los 10 mandamientos que nos hacían ver que estábamos muertos. Sin embargo, en Colosenses 2, del 13 en adelante, dice que Jesús las clavó en la cruz y triunfó sobre ellos, ¿verdad? Los clavó, exhibiéndolo, que ya eso no te salva. Quien te salva ahora es Cristo. Entonces, Dios te bendiga, te guarde, te prospere. Hermanos, si te gustó este video, esta explicación, comenta, que vamos a estar leyendo los comentarios. Muchas bendiciones.